Ezequiel Adamovsky es doctor en Historia por el University College London, se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires, UBA, y en la Universidad Nacional de San Martín. Es autor, entre otros libros, de Historia de la clase media argentina, Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003, y lo invitamos para dialogar sobre la carga de mitos, racismo y otros prejuicios que tiñen nuestra realidad. Bueno, estamos dialogando con Ezequiel Adamovsky. Teníamos interés de hablar de distintos temas que él trata en sus libros: Historia de la clase media, El gaucho indómito, Historia de la Argentina, y particularmente vamos a arrancar a partir de los dichos de Alberto Fernández sobre que los argentinos descendemos de los barcos, que generó muchos debates, ¿no es cierto? Pero dejan claro que sigue vigente en todas las corrientes políticas del país, casi por lo menos las que gobernaron, que hay una mirada europeizante. Bueno, gracias Ezequiel por aceptar la invitación, y me gustaría que nos des tu punto de vista al respecto. Bueno, la verdad es que es una frase sorprendente, no tanto por lo que tiene que ver con la Argentina, que diga que la Argentina es un país europeo, lamentablemente es una frase común. Me sorprendió realmente el nivel de brutalidad en lo que refiere sobre todo a la apreciación sobre Brasil, como un país que desciende de la selva, que no se entendería a qué refiere, ¿no? Realmente es un nivel, digamos, de brutalidad esa frase que me resultó muy sorprendente. En lo que respecta a la Argentina europea, tiene que ver con una ideología dominante en nuestro país que ha sido apoyada, patrocinada por el Estado y fundada por algunos de las élites intelectuales más importantes de diversas épocas, eh, que hace de la Argentina un país peculiar en el horizonte latinoamericano. Hay muy pocos países que hayan construido una identidad nacional que proponga ese tipo de visión, ¿no? La idea de que el pueblo que compone la nación es un pueblo europeo y blanco. Costa Rica y Chile son otros países donde funcionan ideologías similares, pero fuera de eso, en general, los países de la región han construido visiones que giran en torno de la mezcla, ¿no? México con la idea de que es un país mestizo, Brasil con la idea de que es una democracia racial. Por supuesto también son mitos esos, pero son mitos que por lo menos reconocen la heterogeneidad, la mezcla, la variedad, la multiplicidad de las poblaciones locales, ¿no? La Argentina, en su visión dominante, por lo menos no reconoce la mezcla y postula entonces esa visión tan problemática desde el punto de vista de su población real, ¿no? Que no se corresponde con ese ideal, ¿no? La Argentina ha sido siempre y lo sigue siendo, y cada vez más, un país múltiple de sus orígenes étnicos y con diversidad de colores de piel también. ¿En qué momento histórico se genera ese mito, digamos? ¿Cuál fue el momento del proceso histórico argentino en el cual se empieza a construir ese mito que sobrevive hasta el día de hoy? Tiene varias fases. Diría que la primera hay que ubicarla en la década de 1830, cuando los unitarios, como parte de su confrontación con los federales, trajeron a la Argentina conceptos que se estaban usando en Europa en ese momento, trajeron esa dicotomía de civilización versus barbarie para interpretar el conflicto político que los tenía como protagonistas. Entonces, en un relato en el cual ellos, los unitarios, eran la civilización, es decir, los que traían las ideas de progreso de Europa y de libertad, y sus enemigos eran la barbarie, a las que identificaron con lo plebeyo, lo local, lo rural, y también con lo criollo, lo mestizado, en una interpretación de la disyuntiva de la obra que luego popularizó Sarmiento en su Facundo, ¿no? Ahí, digamos, ya estaba plasmada la idea de que había un conflicto entre lo europeo y lo criollo y que debía triunfar, para que la Argentina progrese, debía triunfar lo europeo. Un poco después, el primer historiador que narró la
la historia argentina, el que inventó, digamos, por primera vez un esquema narrativo para explicar nuestra trayectoria, que fue Bartolomé Mitre, también postuló una idea según la cual había sido el carácter europeo de Buenos Aires, su carácter blanco europeo, lo que había sido el rasgo distintivo de su impulso independentista, su impulso emancipador. En este momento todavía no estaba la idea de que Argentina era solamente un país europeo, todavía estaba la idea de que esto era un conflicto que no estaba resuelto. Sarmiento, en Conflictos y Armonía de las Razas en América, planteaba dudas respecto de cuál era la etnicidad de Argentina. Él no estaba convencido de que ya fuese un país europeo, todavía, digamos, ya a fines del siglo XIX, pero en esa época ya arranca un proceso del Estado Nacional y de las élites intelectuales de afirmar la blanquitud y europeicidad de la Argentina. Algunos de los primeros censos nacionales directamente se afirma que no hay otra cosa que europeos, por lo cual se deja de, por ejemplo, de medir la presencia de afrodescendientes, porque se considera que ya no vale la pena, y se registra como mucho menos la presencia indígena, y ya a comienzos del siglo XX directamente aparece este mito del crisol de razas, con la idea de que la gran oleada migratoria europea había conseguido ya disolver cualquier trazo de presencias que no fuesen blancas o europeas que pudiese haber habido de tiempos de la colonia, ¿no? La idea de que de la mezcla de todo lo que vino surgió, se amalgamó lo que José Ingeniero llamaba una raza argentina, que para él ya era perfectamente blanca y europea, y esa es la visión que difundió el sistema escolar durante décadas, hasta no hace tanto tiempo. Mucha gente en nuestro país lo cree, adoptó esa visión, en medida no menor porque es cierto que llegó a la Argentina una oleada migratoria europea muy grande, y por supuesto esa visión era atractiva para esos europeos o para sus descendientes, ¿no? Porque les daba de algún modo la propiedad de la nación a ellos, ¿no? Decir que un país es europeo significa que es de los europeos también, ¿no? Hay un sentido de prioridad que hacía que esta idea sea atractiva para muchas personas. Afiches, el polaco Goyeneche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar.
yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Hace poco veía el video que se presentó en Francia para la Expo Mundial Buenos Aires 2023, donde se hace una síntesis de lo que es Argentina, y ahí se presenta esto de que recibimos más de 5 millones de inmigrantes desde fines de la década del 80, y que ese segmento nos enseñó, dice textualmente, lo que es la idea del sacrificio y del trabajo para el progreso, lo cual excluye tácitamente, si bien acepta que hay una diversidad de razas, de etnias, digamos, le da a este sector esa condición de educadores de esas virtudes. ¿Cómo se entiende entonces la construcción del personaje del gaucho como emblema de lo nacional desde ese momento hasta ahora? Porque sigue existiendo o sea, nosotros construimos permanentemente imaginarios. Está esta cosa del europeo, pero también esto de el gaucho como emblema de patria. Sí, eso que mencionás que leíste es bastante habitual, que es que la idea de que lo argentino está relacionado con lo blanco y lo europeo viene con una cierta valoración moral implícita. La idea de que lo europeo trae algún valor moral positivo, era la civilización en la década de 1830, y también eso se enhebra con las narrativas personales o familiares de la identidad de clase media, que también afirman que el progreso familiar o personal tuvo que ver con abuelitos esforzados que vinieron sin nada de Europa y consiguieron progresar. Y lo no dicho de esa narrativa muchas veces es que el bajo pueblo no se esforzó lo suficiente, es decir, no tiene valores morales propios de esos inmigrantes europeos. Hay una jerarquía racial ahí implícita, y es interesante que esa idea, esa visión de la Argentina blanca europea y la identidad de clase media luego, fue desafiada en nuestro país de muchas maneras, una de las cuales fue construir una visión de lo popular que girara en torno a la figura del gaucho. Esto es algo que fue sucediendo durante el siglo XIX, que se entronizó a la figura del gaucho como emblema de lo popular, como voz de lo popular. Esto ya sucedió en tiempos de las guerras de independencia, con la poesía gauchesca, ¿no? Aparecía este personaje ficcional, que es el gaucho, hablando en nombre del pueblo, ¿no? Hablando de política en nombre del pueblo, y esta figura continuó. La conocemos más hoy a través de otro poema gauchesco, que es el Martín Fierro, y esas poesías, que eran poesías con contenido político, con contenido crítico, que situaban la voz legítima de la nación, del pueblo en la voz de un personaje plebeyo como el gaucho, fueron consumidas, leídas, compradas cuando eran folletos baratos o vistas en los circos criollos y demás por una cantidad enorme de gente, sobre todo de clases populares, que son las que le dieron la popularidad que tiene a esa figura, ¿no? Lo interesante de la figura del gaucho es que presionó de tal manera, como emblema, que pasó de ser finalmente un emblema del pueblo, un emblema con un contenido anti-oligárquico, anti-pueblero, anti-doctores, anti los de arriba, digamos, un emblema rebelde, pasó de ser un emblema popular a convertirse en un emblema de la nación. De alguna manera forzó a las élites intelectuales de este país a aceptarlo como emblema nacional, que es lo que sucedió con Leopoldo Lugones después de la segunda década del siglo XX, ¿no?
Lo interesante del caso es que como parte del surgimiento de este emblema, una de las cosas que pude mostrar en mi trabajo es que parte del atractivo de este emblema era que mostraba un pueblo que, en una visión que reponía la presencia de lo no blanco. Con mucha insistencia, estas historias de gauchos describían al gaucho como alguien de tez morena, o bien describían al héroe gaucho como alguien rodeado de gente que no era blanca ni europea. A veces era un personaje afrodescendiente, a veces indígena, a veces mestizo, la presencia de la china, que es claramente una mestiza en todas las historias, digamos, de muchas maneras. Las historias de gauchos construían un escenario popular, el escenario que rodeaba al gaucho, que era variado, que no era blanco y europeo, y como el gaucho se transformó en emblema de la nación, también ese mundo criollo heterogéneo fue un mundo capaz de representar a las clases populares y por ello a la nación, y esa visión entró un poco en conflicto con la narrativa dominante de la Argentina blanca y europea. Ese conflicto a veces se resolvió por vía de tratar de blanquear al gaucho. El primer museo que hubo de la vida del gaucho en Luján decía, por ejemplo, en sus cartelitos explicativos, afirmaba una cosa que era un disparate, que era que los gauchos no se habían cruzado con indígenas, que eran puramente europeos, puramente españoles, y que muy raramente se habían cruzado con indígenas, con lo cual blanqueaban la figura de un gaucho que claramente era muy difícil de hacer, ¿no? Esas dos visiones siempre entraron un poco en cortocircuito, y diría que lo siguen haciendo todavía hoy. América, la banda de folk rock estadounidense de los 70 hace Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry boy, but I've been hit by purple rain. Aw, come on Joe, you can always change your name. Thanks a lot son, just the same. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air.
digamos, ese mito del gaucho de pocos valores, hasta que se convierte en un gaucho domesticado, digamos, integrado a la vida social argentina, continúa en el tiempo y veo que es reemplazado de alguna manera por las clases más bajas, a través de las cuales hoy estamos viviendo el proceso de construcción de otro mito, desde que hace 70, 80 años que estamos bajo el dominio del populismo, que si bien todos los partidos tienen su cuota de responsabilidad, yo creo que es el nuevo mito que uno lo ve reflejado en el periodismo, en los partidos políticos y en los memes, que es en lo que definitivamente en general el pueblo se educa hoy, donde ese es otro donde vos has trabajado, has hecho un trabajo interesante para desmistificar esto y decir, bueno, durante todos los gobiernos de nuestro país en los últimos 100 años ha habido altibajos donde ha habido políticas intervencionistas o más de libre cambio, digamos, y no están así como se afirma. Sí, hay un rasgo muy característico de nuestra trayectoria histórica, que es la inestabilidad política, ¿no? Esto es bien conocido, pero es una inestabilidad política que además estuvo acompañada de grandes volantazos en lo que tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Nuestro país, bueno, tuvo políticas económicas casi completamente liberales hasta el año 1931, 1932, que es cuando empezaron a aplicarse otro tipo de políticas. Tuvo políticas predominantemente, digamos, para decirlo en un término que gusta a los liberales, predominantemente estatistas en la década que siguió al 1931-32 y durante los primeros gobiernos de Perón, pero luego de la caída de Perón, el panorama es de una enorme oscilación de políticas que podían ser ortodoxas durante 2, 3 meses o 6 meses, luego heterodoxas, luego ortodoxas de nuevo, un panorama de enorme volatilidad política y en las políticas económicas, que duró hasta que empezaron a haber periodos un poco más largos. El primer periodo largo que hubo de una política más o menos consistente fue la primera ola de reformas neoliberales con los militares, el gobierno de Martínez de Hoz, Martínez de Hoz como ministro de Economía tuvo una duración inédita hasta entonces, nadie había estado tanto tiempo en el ministerio. Luego oscilaciones nuevamente en los años de Alfonsín, luego otro periodo largo neoliberal en tiempos de Menem, sobre todo con Cavallo, pero con los ministros que lo sucedieron también, y luego la primera oleada larga de políticas heterodoxas con los Kirchner, y luego, bueno, Macri y el presente, ¿no? Es decir, tuvo enorme variabilidad, no tiene ningún sentido, es sencillamente falso afirmar que hay una continuidad de políticas económicas de ningún signo. La verdad que no ha habido de ningún signo una continuidad, ¿no? Con lo cual esa visión que mencionabas de 70 años de peronismo, 70 años de populismo, no se corresponde con la realidad, porque además ni siquiera las políticas macroeconómicas coinciden con los signos políticos. Ha habido gobiernos peronistas que aplicaron medidas neoliberales, como el de Menem, y ha habido gobiernos no peronistas que aplicaron medidas heterodoxas. Bueno, una última pregunta, Ezequiel, así no abuso de tu tiempo. Venimos hablando partiendo de la idea de que efectivamente existe una patria, existe una búsqueda de una identidad. Ahora, voy a una pregunta más general. Yo creo que expresiones como patria o nación son en realidad entelequias, es decir, cosas que existen nada más en el ideal de una sociedad y que se trata de construirla para mantener una hegemonía, mantener nucleado a un pueblo y hacerlo creer que es partícipe de un proyecto de nación, cualquiera que sea. ¿Podemos cuestionar esa idea de una necesidad, de una patria? Sobre todo, nosotros empezamos el programa siempre diciendo que hoy estamos en una época donde las identidades se defienden, pero no para compartirlas, sino para diferenciarlas, ¿no?
el argentino del que viene de afuera, el blanco del negro, el pobre del rico, o sea, y yo te pregunto si compartís esta idea de que quizás tendríamos que rever la idea de la necesidad de una patria. Bueno, hasta donde sabemos, la verdad es que no han existido comunidades humanas que hayan podido vivir prescindiendo de algún sentido de comunidad, de algún sentido de nosotros, ¿no? No existe la posibilidad de una vida social y los humanos no tenemos posibilidad de no desarrollar vida en sociedad, digamos, no somos animales solitarios, somos animales que vivimos en sociedad. No existe posibilidad de sostener una vida social sin algún sentido de nosotros que esté presente. No hay tal cosa como un mundo de individuos aislados, ¿no? Luego, históricamente, cada comunidad ha construido sus sentidos de ser un nosotros cargados de componentes que pueden ser muy diferentes, ¿no? Por supuesto que la construcción de las hegemonías, los sistemas de poder, las dominaciones, ha descansado siempre en postular una determinada visión de qué es el nosotros que convenga a esa hegemonía política, ¿no? Pero no hay, me parece a mí, no hay posibilidad de salir de eso por vía de eliminar los sentidos de pertenencia, las visiones de nosotros, las identidades colectivas, sino en todo caso de construir visiones de nosotros, identidades colectivas de otro signo, de otras características. En ese sentido, a mí no me parece esencialmente e inevitablemente algo negativo o algo que tenga que ver inevitablemente con sostener jerarquías y hegemonías, que exista una idea de patria, una idea de nación, una idea de nosotros, una idea de pueblo. Sí me interesa poder disputar cuáles son los contenidos específicos de esa visión, ¿no? Por caso, bueno, en nuestro país hay una disputa acerca de cuáles son los cuerpos de ese nosotros, con gente que imagina que esos cuerpos son blancos europeos, y eso genera una jerarquía entre los cuerpos que habitan este país, ¿no? Dice que los cuerpos que tienen aspecto blanco son mejores que los cuerpos que tienen aspecto moreno. A mí me interesa construir otra visión de nosotros más democrática, más igualitaria, y en ese sentido me parece que nuestro país ha sido muy rico en esfuerzos hacia ello. Argentina es un país que tiene un rasgo característico, que no es único, pero que no es lo más habitual, que es que no ha conseguido presentar una visión del nosotros que es hegemónica. Los grupos dirigentes no han conseguido que la visión del nosotros que propusieron, la visión de la nación que propusieron, sea suficientemente convincente como para que no haya otras disputándole el terreno. Nuestro país ha generado visiones del nosotros más bien desde lo popular, valorizando lo plebeyo, valorizando las presencias incluso rebeldes del bajo pueblo, y eso me parece que da la posibilidad de disputar la construcción de un sentido de nosotros que tenga un carácter entonces más contrapático. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante, así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. ¿Cómo no?